Y estamos recibiendo con muchísimo gusto al escritor Álvaro Alfonso. Bienvenido, Álvaro, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Se avecina una nueva presentación. Sí. ¿Cómo te preparás para ese momento? Y como todos los libros, este es el número 17. ¿Qué te parece? Y bueno, cada uno tiene su historia. ¿Es diferente, más allá de que hayas pasado por la misma situación 17 veces, es diferente cada libro? Sí, claro que es diferente, especialmente porque de acuerdo a lo que nosotros hemos desarrollado con nuestro trabajo, hay documentación que yo tengo hace 20 años y la publico ahora, claro, porque es el momento de que se acompasa con otras informaciones. Y por lo tanto, ahí está la... O sea, es un libro que se ha venido cocinando lentamente, sí. A fuego lento. Claro, porque todo el mundo pregunta, ¿cuánto tiempo te llevó para escribir este libro? Y yo le digo, desde que empecé en el año 1995 a juntar información, desde ese momento. Sí, capaz que la escritura en sí del libro es la punta del iceberg. Sí, es lo último, digamos, porque primero hay que tener la información y yo trato siempre de que tenga muchos documentos, porque más allá de lo que puedan declarar las personas que estuvieron involucradas en estos hechos, que son unas cuantas y que han estado en casi todos los libros, realmente el papel, el documento, entiendo que es lo que termina finalmente valiendo. ¿Cuál de las fases disfrutas más, la escritura o la investigación? No, buscar. ¿Buscar? Sí, claro, sí, me encanta buscar. Es donde, bueno, ¿y es cómo te lo propones? Bueno, voy a buscar, bueno, ¿le dedico 8 horas o es cuando la información va apareciendo? No, voy manejando y voy escribiendo en la cabeza, todo pensando determinado tema y después recién va el papel. Pero todo primero trato de que sea acá. ¿De qué intriga estamos hablando? Más allá de que obviamente para ello hay que leer el libro, sí. Pero ¿cuál es el nudo de esta investigación? El libro tiene 5 capítulos. El primer capítulo está relacionado con las reparaciones pecuniarias que han generado mucha controversia desde la aplicación de la ley 18.033, eso que se llama irónicamente la pensión o la jubilación del guerrillero, que en los hechos está directamente vinculado, la gente lo involucra con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamar. Acá estamos hablando de las víctimas de la dictadura. Sí, bueno, en realidad esa ley... Porque podríamos decir las víctimas del terrorismo, entre comillas, o las víctimas del dictador. No, estamos hablando del tema de la dictadura. En realidad son varias leyes. La 18.033 es la primera. Y yo le diría que es la mamá de todas y que al final de esta administración de gobierno, el Estado habrá puesto 550 millones de dólares. Entre todas las leyes de reparaciones, cuando termine este gobierno van a ser unos 1.000 millones de dólares, porque está la 18.033 que directamente diría que son los afectados por la dictadura, pero después hay otras leyes como la 18.596, la 18.310, que terminan siendo hijas de esto. Ahora, estamos hablando de leyes, o sea, que nadie está hablando de una ilegalidad. No, por supuesto. Además, todas las leyes tuvieron la aprobación de todos los partidos políticos. Claro. Cuando la gente, yo veo que se enoja públicamente diciéndole que cobran esto o cobran ello, pero no hay que enojarse con los que cobran, sino con los que la votaron. ¿Y por qué hay que enojarse? ¿Hay que enojarse? Bueno, en este caso la ley 18.033 es una cosa, la ley 18.596 ya pasa a ser otra, porque en realidad ya se induce a que la dictadura empezó el 13 de junio de 1968, cuando Jorge Pacheco Areco, presidente constitucional, aplicó las medidas prontas de seguridad. Y a través de eso se fue para atrás, porque hubo mucha gente... ¿78 o 73? 68. 68. 68. Yo estuve en Argentina, donde presenté otro libro relacionado con el golpe de Estado, meses atrás, y yo le decía que ellos tienen la suerte de que saben que el 24 de marzo del 76 fue el golpe de Estado. Nosotros acá no sabemos, porque ahora por ley se dice, por la 18.596 que empezó el 13 de junio, después tenemos el 9 de febrero ¿Y qué impacto y tiene después eso? el 27 de junio. ¿Y qué impacto tiene eso en la realidad?
que no haya una fecha y bueno, a partir de la cual... Que no aquellos que no se pudieron acoger a la ley 18.033 se amplió mucho más. En mi criterio creo que entró mucho más gente a beneficiarse más, con la 18.596 y después tenemos la 18.310 que es una jubilación a gente que trabajaba en los frigoríficos y que le ha costado al Estado, de acuerdo a un pedido de información pública que nosotros realizamos, hasta el 2022, 84 millones de dólares, que en el año 2008 empezaron 13 a cobrar. El pico fue 839 en el 2018 y ahora estamos en 729 aproximadamente. Y obviamente... Una ley que fue interpretada además por el Banco de Previsión Social, aprobada por el Parlamento y después la interpretó el Banco de Previsión Social en un movimiento interno porque no se sabía cómo se iba a pagar esa ley. ¿Y hay algo que se haya tratado de mantener escondido? Porque si todos los partidos participan de esto, ¿dónde vos le encontrás que hay algo que hay que mostrar? No hay nada que mostrar. Simplemente las leyes, como es un tema que está en controversia reiteradamente, es parte de la historia del Uruguay. Y bueno, y nosotros mostramos acá ley por ley cuánto cuesta, quiénes se acogieron, quiénes no, etcétera, etcétera. Por lo menos no. Fernández Huidobro, ministro de Defensa Nacional, senador de la República, no estaba muy de acuerdo con estas reparaciones pecuniarias, porque más de una vez, y me lo dijo a mí, que él se hizo tupamaro por ideología, no para después cobrar una jubilación, porque incluso en algún momento cuando algunas organizaciones sociales se presentaron en el Parlamento, hubo un reproche de parte de gente que hiciste la revolución para cobrar la jubilación. Hay una parte del libro que es el capítulo 5, que es el tema del caso Hellman. Y ahí nosotros, de acuerdo a una investigación administrativa que se desarrolló en el Ministerio de Defensa en el año 2000, ordenada por el entonces presidente al final de su gobierno, Julio María Sanguinetti, lo mostramos con documentación que se puede dar el nacimiento en el hospital, pero probado ahora con documentación de Macarena Hellman. Nosotros desarrollamos ese capítulo donde claramente nunca hubo respuesta para Macarena Hellman, donde la justicia de Argentina y la justicia de Uruguay se dedicaron a hablar del Plan Cóndor, pero no plantearon una serie de preguntas que nosotros planteamos en el libro para poder contestar, porque tanto la justicia argentina como la justicia de Uruguay tuvieron todo a mano para poder llegar a algún resultado. Sin embargo, eso, como otros casos de la historia, es un agujero que tenemos y le diría que es un karma que tiene la historia reciente. ¿Dónde lo vas a estar presentando y cuándo, Álvaro? El libro se presenta, yo le digo FUCA porque Espacio Verde, que es en 18 de julio y el próximo lunes. Ahí va. ¿Te va a acompañar alguien? Sí, va a estar Leandro Pauletti, que tuvo mucho que ver para que yo trabajara en el diario El Observador. Un equipo muy bueno, en donde aprendí mucho con los compañeros de entonces y bueno, y ahora es como una especie de reivindicación para él que fue uno de mis jefes. O sea que y también de alguna manera en este momento estás escribiendo otros libros que deben estar en diferentes procesos teniendo en cuenta esto que nos decías. Sí, en realidad a alguna gente le va a parecer una locura, pero estamos en 5 libros al mismo tiempo. Alguno para el exterior. Y bueno, y acá el capítulo 3 habla también del tema de los archivos, que se me ha negado sistemáticamente, por ejemplo, el archivo Castiglioni, en el cual no hemos podido acceder a documentación para escribir esos libros para el exterior. Es decir, que en los hechos se está afectando mi libertad de trabajo al no poder acceder. Porque si los familiares de los desaparecidos reciben de ese archivo 173 cajas o carpetas, si Sutel recibe información y si se pasa por distintos lugares la misma información, no entiendo por qué se me ha negado a mí. Se me ha negado también en este gobierno. El archivo Castiglioni lo tiene la justicia.
El Poder Judicial. Sí, claro. Desde el año 2016 parece que para algunos es secreto y para otros no es secreto, porque otros lo han leído y nosotros no podemos acceder. Incluso se nos negó sistemáticamente y hasta una especie de chachá de la Suprema Corte de Justicia al respecto. ¿Y el derecho a habeas data? Bueno, es no. Y después también información que la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República actualmente, digamos que nos negó una información que está relacionada con el tema de los desaparecidos, que vino del Departamento de Estado a la Argentina en el gobierno de Carlos Menem. Menem después lo traslada para acá, pedido de los gobiernos, y también se me negó. Entonces, ¿qué hice? Fui a Argentina y conseguí la información allá, pero yo tenía que ir a Buenos Aires a conseguir la información estando acá. Digamos, el tema de los archivos es muy importante porque el archivo Castiglioni le diría que tiene información sobre los secretos del Uruguay de los últimos 50 años. Tengo el índice, pero no puedo acceder a las carpetas. ¿No tiene conexión con los archivos que se desclasificaron y que se pusieron a No, porque disposición pública? El archivo Castiglioni está como tapeado y no podemos acceder, porque acá hay dos archivos que tratan, el capítulo de los archivos, que es el 3, trata... Los dos archivos principales son el conocido archivo Berruti, que acá hay información porque había 2 muebles, y el archivo Castiglioni. Y el capítulo 4 habla del episodio que deja a Manini Ríos como fuera de la comandancia del ejército. Y todo ese proceso que se da, y ahí aparecen las transcripciones de los interrogatorios que hubo de parte de la justicia, desde el presidente Tabaré Vázquez, pasando por los ministros, pasando por Manini Ríos y pasando por los generales. La intriga de los derechos humanos de Álvaro Alfonso, repetimos entonces cuándo y dónde lo está presentando. El lunes 6 a las 19 horas ahí en 18 de julio. Yo le digo FUCA, pero se llama Espacio Verde, donde Editorial Planeta hace estos tipos de eventos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Placer volverte a encontrar. Además. Gracias, igualmente. Un gusto.